Librería Buena Prensa presenta. De los evangelios, el primero en haberse escrito es el de San Marcos entre el año 64 y el año 67. Y el segundo en escribirse fue el de San Mateo entre el año 80 y el año 90. Y es considerado por muchos el Evangelio de San Mateo como el gran vehículo o el manual para entrar al reino de los cielos. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. El segundo Evangelio, el Evangelio de San Mateo. Así que quédese con nosotros, comenzamos. Es un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, mil gracias por el favor de su atención. En efecto, el tema de hoy es apasionante. Nos meteremos al Nuevo Testamento, concretamente al Evangelio de San Mateo, el Evangelio escrito por un gran pecador, por un publicano que traicionaba a su pueblo y cobraba el tributo en favor de Roma y en favor del César, siendo él judío. Este vino a ser San Mateo, el Señor le cambió la vida, lo volteó como un calcetín. Y para tratar este tema recibo con afecto al padre Trinidad Lomelí Ochoa. Él es escriturista, es profesor en la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, padre Lomelí. Muchas gracias, Roberto. Me da gusto estar contigo y delante de este gran público que te sigue y que son multitudes. Es que es el mejor público del mundo, padre. No hay mejor público en todo el mundo de la televisión que este público que tenemos aquí. Gracias, padre Lomelí. Bueno, San Mateo es el único evangelista que nos habla de la anunciación, el nacimiento y la infancia. ¿O hay otro más? Más bien es San Lucas el que habla de ángeles, anunciaciones. Ajá. Que claro, también en este de San Mateo tenemos revelaciones, por medio de sueños, y claro, la infancia de Jesús es el pórtico del Evangelio de San Mateo. Uh-huh. El pórtico del Evangelio de San Mateo es la infancia de Jesús, ¿sí? Claro, los capítulos 1 y 2, donde va adelantando ya algunas, diríamos, ideas madre, es decir, ideas centrales de su obra que corren hasta el final de su obra. Entonces los relatos para Navidad los encontramos en San Mateo. Claro que sí, son hermosísimos. Belén, los magos, ¿quién puede imaginar una vida cristiana sin estas leyendas, pero con sentido de fe y con un sólido mensaje? Pues nadie, porque los niños, porque los ángeles, porque los reyes, en fin, que vienen y están allí adorando al Señor. ¿Qué pasó con San Mateo? ¿Qué pasó en su vida? Si era terrible, un pecador espantoso, y de pronto... Bueno, personalmente quizá era de una calidad humana fiel a su deber, porque si era considerado traicionero por llevar productos de la Tierra Santa a Roma, al imperio, como tributo, que era parte de todo dominador y toda colonia dominada. Pero vemos su nobleza a la mirada de Jesús. Se levantó, dejó todo y se fue con él. Y lo recibió en su casa y hubo una gran alegría. Y esto fue presagio de su obra, de su evangelio, que es un verdadero motivo de gozo, porque en El Salvador se abren unas puertas nuevas para la humanidad. ¿Y qué pasó con su nombre? Porque se llamaba Leví y luego viene a llamarse Mateo. Sí, generalmente los judíos tenían dos nombres. Uno propio, nativo, diríamos, judío, para su ambiente, y otro cuando salían al extranjero. En este caso coinciden prácticamente los dos nombres que son de origen judío, pero en realidad hay muchas teorías, pero lo más seguro es que se refiere al mismo personaje.
Sucede algo similar con San Pablo, que originalmente se llamaba Saúl o Saulo, Sí. y luego viene a ser Paulo. Pudiera ser que se dé cierta semejanza, pero más bien aquí en San Mateo en este personaje tan central para la vida de la iglesia, en Siria, lo central es cómo de ser recaudador de impuestos, que era un oficio mal visto, como tú mismo lo has mencionado al principio, de traición, de vendepatrias, diríamos poco a poco, por Sí. decir con palabras de ahora. Lo importante es cómo el Señor llama al último, al marginado, y cómo éste le responde y se entrega. De allí vendrá esa expresión, ¿no?, maravillosa del Señor: no necesitan médico los que están mal. Digo, los que están bien. Necesitan médico los que están mal. Porque llama a Leví, lo sigue, luego usted ya lo dijo, Leví lo invita a comer a su casa, pero pues sus amigos son pecadores como él y publicanos, ¿no? Y hay una censura, ¿verdad? ¿Cómo es que come con pecadores? Y pronuncia esta maravilla: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor tiene una fina psicología, diríamos humanamente, pero como hijo de Dios, pues sabe los pensamientos de quienes están enfrente, y diríamos, hace una parábola de este hecho que sucede al llamar a un pecador, y dice, pues precisamente para esto he venido, para llamar a los pecadores, y que realmente es un distintivo de estos escritos sagrados, como un Dios que se fija en el marginado, en el último, en el que todo el mundo señala y critica y le pone etiquetas, y se ponen barreras entre buenos y malos, entre grandes y pequeños, o no sé. El Señor Jesús nos reúne, nos congrega y nos hace una sola familia. Si no llama a Jesús a este Leví pecador publicano, ¿quién lo llama? Mira, estaba yo una vez en misa, padre, querido público, y vino el momento para recibir la comunión. Y escuché atrás de mí decir: ¿cómo se atreve esa mosca muerta a pararse y a comulgar? Yo quise voltear a ver quién había dicho eso, pero me aguanté, ¿no? Y ya cuando salí para comulgar, vi atrás a dos hermosísimas viejitas, haga de cuenta Sara García y la del chocolate abuelito. Entonces, cuando las veo me hacen así. Ellas habían dicho eso. ¿Cómo se atreve esa mosca muerta a comulgar? O sea, si por ellas fuese, no comulga nadie, ¿no? ¿Y por qué entra a la iglesia, no? O sea, y me acuerdo de esto que estamos hablando. Si no las llama el Señor, ¿quién? Exactamente. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno que no la viga que llevamos en el nuestro. Entonces siempre es la tendencia a juzgar y a criticar y a sentirse uno el bueno y el otro el malo. Y Jesús nos viene a unos y a otros, nos viene a llamar, nos viene a congregar. Todos son mis hijos, mis hermanos, todos somos ovejas de este redil. Precisamente tiene parábolas hermosísimas. San Mateo junto con Lucas, ciertamente esta parábola de la oveja perdida, pero hermosísima siempre y impactante, sobre todo en los campos, sobre todo donde vive la gente con sus rebaños y son su vida, son todo para ellos. Y una oveja es una oveja, aunque tenga 99. Qué importante es meditar en esto, porque nos damos cuenta que el de San Mateo es un evangelio escrito por un gran pecador. Entonces, él debe tener conciencia de otros como él. Y esta es una pregunta que le dejo aquí, padre, para responder después de esta rápida investigación que hicimos para usted, las características del evangelio de San Mateo. ¿En qué consiste? Mire. El Evangelio de San Mateo es una especie de camino o manual de ingreso al reino de los cielos. Este es uno de sus temas vertebrales, presentado en 5 grandes partes: promulgación, proclamación, misterio, primicias y próxima venida del reino de los cielos. Estos 5 temas contienen un discurso y una sección narrativa, imitando por su composición y formas literarias al Pentateuco, la monumental obra de Moisés. En su caso, San Mateo presenta a Jesús, nuevo Moisés, proclamando la nueva ley, cuyo núcleo o espíritu nuevo está sintetizado en el discurso evangélico, cuyo pórtico son las bienaventuranzas.
El Evangelio de San Mateo ha sido fuente de inspiración para músicos, pintores, literatos y para todo aquel que quiera seguir a Jesús. Sus páginas están ancladas en las raíces de la espiritualidad del auténtico judaísmo en cuanto al rigor de la limosna, la oración y el ayuno, pero presentadas con el espíritu nuevo de Jesucristo. Desde los antiguos padres del desierto de los primeros siglos hasta los grandes místicos de los últimos tiempos, sus lectores han encontrado en él agua que vivifica la fe, aire que reanima la esperanza y luz que permite alcanzar cumbres de santidad. Las máximas sobre la perfección cristiana, exclusivas de este Evangelio, han marcado caminos de entrega, consagración y transformación en Cristo Jesús en muchas comunidades religiosas y en innumerables escritos de corte catequístico, pastoral, eclesial y teológico. Entonces, Padre Lomelí, ¿es el Evangelio que escribe un pecador y piensa en otros pecadores como él? ¿O es el Evangelio que escribe un converso y piensa en otros conversos como él? Ambas cuestiones, porque en un personaje se mezclan muchas actitudes y muchas situaciones, pero ante todo refleja la luz del Espíritu que llama al pecador como al que se siente puro y casto e impecable. Y como también a quienes han vivido en un contexto, diríamos, acatólico, pero que en un momento sienten la llamada y se disponen y forman una comunidad verdaderamente rica, porque cada quien con su experiencia va aportando, va alentando al pueblo precisamente para que llegue a ser la iglesia de San Mateo, que es la iglesia del Emanuel, donde está el Señor Jesús. Y esta es una gran dimensión eclesiológica del Evangelio que aparece desde el capítulo 1, verso 23. Le llamarán el Emanuel, Dios con nosotros, haciendo cumplimiento de aquella profecía de Isaías 7:14, donde una virgen dará a luz un hijo, será Dios con nosotros. Muchos preguntan, ¿por qué si este texto dice Emanuel, le ponen por nombre Jesús? Sí, es que también por la misión que él trae, dice, se le da el nombre de Jesús porque es el Salvador. Yeshua es el que salva. El Salvador viene del verbo yasham, el verbo hebreo, que es salvar. Entonces se complementa porque Dios está con nosotros precisamente salvando ahora. Entonces no es una historia que un Salvador, un judío, un Galileo de hace 2000 años o más escribió y quedó como una letra ahí para un libro que reposa siglos en una biblioteca. No, es el libro de la vida, es el libro de la iglesia, es el libro del Emanuel. Ajá. Sí. Apenas estamos comenzando y hemos aprendido mucho, Padre. ¿Para quién escribe San Mateo? ¿Hacia quiénes dirige su relato? En primer término, para los judeocristianos, como él viene de raíces profundamente judías y sabía de la dificultad que su pueblo experimentaba para aceptar como Mesías a un Galileo, a un rebelde, diríamos ahora, pero un rebelde noble, un rebelde que se compromete, a uno que habla no en contra, sino que reorienta las instituciones del templo, de la ley, de las obras de justicia, oración, ayuno y limosna. Entonces alguien que se atreve a tocar puntos delicados del judaísmo, y San Mateo con su vocación va llevando a sus congéneres, diríamos, a sus propios conciudadanos por este camino nuevo. Podemos estar muy seguros de que al escribir el Evangelio, Mateo busca la conversión de otros judíos o busca informar a comunidades cristianas. Ciertamente ya habría comunidades asentadas porque, bueno, el movimiento de Jesús no pasó en un rincón, sino que tuvo ecos no solo en Palestina, así se llamaba el territorio, ¿verdad? Territorio de Israel, llamémosle mejor. Tuvo ecos más allá de sus fronteras, pero fundamentalmente el Evangelio llama a la conversión.
arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces es un grito, es un anuncio que sacude, que llama, que estremece y que interpela profundamente a aquel que lo escucha con verdadera disposición. Entonces, conversión ante todo, pero también afianzar la fe de las comunidades ya asentadas allí en el entorno a Jerusalén. ¿Qué inspira a Mateo? Inspira sin duda su experiencia con Cristo. Es de los 12, no aparece como protagonista en alguna parábola, en algún milagro, pero siempre está allí y desde ese lugar discreto, diríamos, él está como rumiando, está como empapándose de cada palabra, de cada actitud de Jesús, y nos lo transmite como un nuevo Moisés, nos lo transmite como el nuevo hijo de David, como aquel que viene a inaugurar un reino que no es de este mundo, un reino no fincado en armas, en ejército, en ostentación de riquezas, sino un reino de la justicia, un reino exactamente de la nueva justicia, esta en el sentido de una orientación nueva del hombre hacia Dios. ¿Por qué se dice que el Evangelio de San Mateo es como la receta para entrar al reino de los cielos? Dejamos la pregunta aquí, hacemos una pausa, volvemos con esto y volvemos con más. Y también le preguntaré al Padre Lomelí, ¿cómo orar con el Evangelio de San Mateo? Y también le preguntaré cómo leer el Evangelio de San Mateo. Esto y más después de una pausa breve. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la Moderna. Le invito a que se dé la oportunidad de estudiar en la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa, gracias a que en breve iniciarán sus cursos sabatinos. Cursos y diplomados en Teología, Liturgia, Historia de las Religiones, Espiritualidad y Mística, Mariología, Antiguo Testamento, Pedagogía de la Interioridad, Música Sacra, Sociedad, Política y Cristianismo en México, Los Orígenes del Cristianismo, Espiritualidad de los Padres del Desierto, este lo voy a cursar yo, Tanatología, Coaching, Bioética, Filosofía, Habilidades de escucha y acompañamiento y agentes de evangelización en medios digitales. Suscríbase ya. Y allí nos veremos los sábados. El sitio pontificia.edu.mx. El teléfono 5573-0600. Del 18 de agosto al 27 de octubre, los cursos y diplomados sabatinos en la Universidad Pontificia de México.